controversia en relación a los tratamientos del trastorno límite de la personalidad y con relación a cuál sería el pronóstico de estos pacientes. La primera vez que es conceptualizado dentro de los manuales diagnósticos este trastorno es en los años 80 con el DSM-3. Es muy importante tener en cuenta y tener conocimiento sobre este trastorno tan particular de la personalidad, porque va a requerir una exagerada demanda asistencial, o sea, son pacientes que van a utilizar mucho los recursos de salud, van a hacer un uso continuo de los recursos de salud. También son pacientes que recurren para la regulación emocional al uso de sustancias, o sea que en comorbilidad tienen muchos trastornos del eje 1 como depresión, trastornos de ansiedad y también trastornos por consumo de sustancia. Sabemos hoy que hay una prevalencia entre el 2 y el 4% en la población en general, y es que es más frecuente en el sexo femenino. Esto uno podría pensar que tal vez pueda tener que ver con un sesgo en la muestra, ya que las mujeres son quienes más consultan, por lo tanto las muestras más representativas suelen ser de mujeres. También puede haber sesgos culturales en relación a que a la mujer se le permite mucho más la expresión emocional en nuestra cultura occidental que a los varones, y que los varones recurren a otras estrategias de regulación, como muchas veces es la agresión. ¿Qué sabemos nosotros de las características del trastorno límite? A ver, el DSM-4-TR lo define como un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la vida adulta o al final de la adolescencia, y se va a expresar en distintos ámbitos de la vida del paciente. Para el DSM-5, los pacientes que lo padecen están en una constante crisis emocional, o sea que ya el DSM-5 lo que va a marcar centralmente es la desregulación. También en una constante sub y baja en los comportamientos y en las relaciones con los otros. También marca el DSM-5 que esta impulsividad extraordinaria va a llevarlos a autolesionarse o a tener intentos o amenazas suicidas. Y esto se va a asociar claramente con una baja calidad de vida de estos pacientes y con altos costos sociales. Entonces uno podría concluir, y en este sentido está la mirada de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, que el trastorno está caracterizado por una marcada disfuncionalidad funcional. Es decir, estos pacientes tienen muy alterada su funcionalidad y tienen mucha inestabilidad, no solo emocional, sino también en las relaciones con los otros. Esto hace que las relaciones interpersonales sean muy conflictivas y también que sus explosiones emocionales hagan que necesiten de los recursos de salud, ya sea por los trastornos que aparecen en el eje 1, como la depresión y ansiedad o el consumo de sustancias, o por los conflictos interpersonales. Entonces decimos que las personas con TLP tienen muchas conductas impulsivas, autolesivas, autodestructivas, y que esta ideación suicida está presente en estos pacientes de manera muy notable. Quiere decir que esto los hace pacientes específicamente problemáticos y donde el sistema de salud va a prestar más atención. Estas características que les mencionaba recién tienen que tener la particularidad de presentarse con un patrón inflexible, persistente y cumplir una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, que una persona presente cierta inestabilidad emocional en las relaciones de pareja solamente no serviría para poder diagnosticarla con trastorno límite de la personalidad. Y esto uno lo ve frecuentemente en las derivaciones cuando los terapeutas reciben a un paciente en una situación vital que hace que su desregulación sea muy intensa y lo confunden con un trastorno límite. Es importantísimo, por supuesto, que produzca esta inestabilidad emocional, produzca
un malestar clínicamente significativo, acompañado de un deterioro social y laboral, y en otras áreas importantes de la vida del individuo. Es decir, que estas dificultades interpersonales no solo se expresen en las relaciones de pareja, donde van a ser obviamente más intensas, sino que también se expresen en las relaciones laborales, en las relaciones con las amistades y en su núcleo familiar. El patrón debe ser estable y de larga duración, y su inicio debe remontarse al menos a la salida adolescente o al principio de la edad adulta. Cuando hablamos de causas o factores desencadenantes del trastorno límite, esto depende de cuáles eran los autores que situamos. Para Marshall y Needham, lo central en este trastorno es la desregulación emocional y el entorno invalidante que históricamente suelen presentar estos pacientes. Fonagy, retomando las ideas y descripciones de Gunderson, va a señalar la importancia de la teoría del apego y de las relaciones tempranas de apego para poder explicar las causas de este trastorno. Paris recurre al modelo de diátesis-estrés de Monroe y de Simmons y señala como causa las interacciones entre factores biológicos, factores psicológicos y ambientales. Esta bidireccionalidad de las interacciones, es decir, la predisposición biológica interactuando con los factores ambientales y a su vez esta interacción volcándose nuevamente en las cuestiones más temperamentales, va a armar una relación entre la predisposición y los estresores, donde se puede observar que esta variabilidad genética influye sobre los modos en que estos pacientes responden al ambiente. Y también cómo estos factores ambientales son los que a su vez dieron lugar a esta falta de regulación emocional. Si nosotros nos podemos a pensar, las tres teorías o las tres miradas tienen conexión particular, porque la desregulación emocional y el entorno invalidante están muy relacionados con la teoría del apego y poder pensar este ambiente invalidante desde un apego inseguro. Y por otro lado, esta mirada de Paris de modelo de diátesis-estrés evidentemente es el que habla de que no es cualquier estresor el que produce cualquier desregulación en un paciente, sino determinados estresores que están en relación directa con su historia. Bueno, ¿cómo va a describir el DSM? Y esto quiero que presten especial atención porque después le vamos a dar una vuelta a esta descripción. ¿Cuáles son los criterios que el DSM señala? Saben que este diagnóstico es categorial. ¿Cuáles son las cosas que va a marcar el DSM como importantes para diagnosticar un trastorno límite? En el criterio primero habla de esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario. Es decir, que cuando el paciente con trastorno límite ve que su figura de apego o su otro significativo se corre del lugar o imagina que podría correrse, empiezan sus esfuerzos frenéticos por retenerlo. Esto hace que presente un patrón de relaciones interpersonales inestables que están en el criterio 2. Inestables e intensas, caracterizadas por la tendencia entre una gran idealización del otro y por momentos de evaluación. Es decir, que esta propia inestabilidad emocional después se refleja también en los patrones de interacción con los otros. El tercer criterio es la alteración de la autoimagen o el sentido de sí mismo, que va a ser intensa, muy acusada y persistentemente inestable. El cuarto criterio es la impulsividad en al menos dos áreas de la vida del sujeto, como pueden ser los gastos, como puede ser el sexo o como puede ser las conductas temerarias, ¿no? La conducción temeraria, andar con un auto a toda velocidad, exponerse, los atracones de comida. El quinto criterio son los comportamientos intensos y las amenazas suicidas o parasuicidas. Estos comportamientos también suelen ser de automutilación, es decir, sin intentar el suicidio el paciente se lastima, se corta, se quema. El sexto criterio tiene que ver con la inestabilidad afectiva
debido a una notable reactividad del estado de ánimo. Es decir, esta es una característica también muy importante que lo diferencia del trastorno bipolar. El trastorno bipolar no hay reactividad emocional, es decir, no hay un evento que precede a la desregulación emocional, sino como sí se presenta en el trastorno límite, la marcada reactividad emocional. Esto quiere decir que el paciente va a pasar por episodios de marcada disforia, irritabilidad, ansiedad, que suelen durar horas y rara vez más de unos días, es decir, que son muy reactivos a lo que produjo la desregulación. El séptimo criterio es los sentimientos crónicos de vacío. Ahora después lo vamos a ir anudando cada uno de estos criterios para ir entendiendo qué pasa con estos pacientes. El octavo criterio es una ira excesiva, inapropiada, intensa y dificultades para controlarla. Y el noveno criterio es la ideación paranoide transitoria, que está muy relacionada con estos eventos de desregulación, donde los pacientes se vuelven muy suspicaces y en muchos casos pueden tener episodios disociativos. Y para poder entender un poco qué es lo central que ocurre con el trastorno límite de la personalidad y con la personalidad, otros trastornos de personalidad, donde aparece la desregulación emocional, vamos a tener que empezar a hablar y a clasificar y caracterizar un poco las emociones. Para los que ya hicieron el curso conmigo de parejas, esta clase en realidad la van a reconocer, van a saber que ocupa también un lugar en el curso de terapia de pareja, porque es muy importante para entender cuáles son las dificultades que se presentan en las parejas. Y ahora vamos a repasar esta misma clase para entender qué es lo que ocurre con las emociones cuando hay una alta desregulación emocional. Entonces, la primera pregunta que nos aparece es: ¿qué son las emociones? Las emociones son fenómenos complejos que abarcan distintos niveles de análisis. Los diferentes tipos de emociones son controladas por mecanismos y procesos que son neurológicos y específicos. Estas les confieren intensidad, les confieren una cierta entidad y las hacen una experiencia subjetiva particular para cada uno de los sujetos. Es decir que, si bien las emociones responden a un complejo neurobiológico, el modo en que son interpretadas tiene que ver con la subjetividad de cada una de las personas y también de cada una de las culturas a las que esas personas pertenecen. Las emociones constituyen una serie de mecanismos corporales que fueron desarrollados durante la historia evolutiva de los organismos, o sea, la filogenia, susceptibles de modificarse en parte mediante el aprendizaje y la experiencia. Lo que hablamos es de la ontogenia, cuyo principal objetivo es aumentar la homeostasis, o sea, mantener la estabilidad, y el objetivo está en función de la supervivencia de la especie y del bienestar del organismo. ¿Qué funciones tiene entonces la emoción? La emoción tiene una función adaptativa. Esta es la función principal. Facilita el ajuste del organismo a las condiciones ambientales. Cada emoción, tanto las consideradas positivas como las negativas, tiene una utilidad determinada. Algunas de estas utilidades es motivacional, es decir, potencia y dirige la conducta hacia determinado objetivo, que puede tener que ver con la supervivencia de la especie o que puede tener que ver con también la reproducción. También tiene una característica comunicativa, es decir, la emoción también permite la comunicación entre individuos de la misma especie, y en dos niveles: en un nivel intrapersonal, es decir, como fuente de información para el propio individuo, y como un nivel interpersonal, en una dimensión social, es decir, comunicando sentimientos y comunicando intenciones. Esto no solamente a partir del lenguaje, sino también a partir de expresiones faciales o corporales. Entonces, a partir de estas conductas de los otros, o de estas expresiones de los otros, uno podría inferir cuál es la emoción que lo está embargando a un sujeto en ese momento. Entonces,
Las emociones parecen tener la capacidad de modular la actividad del resto de las funciones cognitivas, pudiendo llegar incluso a tomar un papel dominante en la estructuración de los procesos cognitivos. Esto es fundamental para lo que vamos a seguir viendo en este curso. Quiere decir que la emoción, de alguna manera, va a asignar el modo en que una persona codifique o interprete una situación determinada. Esto ténganlo presente porque lo vamos a retomar y es muy importante para entender la importancia que tiene la activación emocional. ¿Qué componentes tiene la emoción? Bueno, obviamente tiene, como decíamos, componentes fisiológicos, que son procesos involuntarios que afectan el tono muscular, la respiración, las secreciones hormonales, la presión sanguínea y que involucran cambios en la actividad del sistema nervioso central, autónomo, así como cambios neuroendocrinos y neuromoduladores. Es decir, que el procesamiento de la emoción involucra un montón de componentes físicos que de alguna manera sostienen estos mecanismos. También otro componente de la cognición de la emoción es el cognitivo. El procesamiento de información tanto a nivel consciente como inconsciente que va a influir de manera explícita o implícita. O sea, podemos ser conscientes de ese procesamiento cognitivo como puede ser que influya en nuestra emoción de manera implícita. Y esto va a afectar la vivencia subjetiva de distintos acontecimientos, ¿se entiende? Entonces, conductuales, decíamos. ¿Cuáles son los componentes conductuales de la emoción? Las expresiones faciales, los movimientos corporales, las expresiones corporales, los tonos de voz, el volumen, el ritmo, que determinan conductas distintas de especial utilidad comunicativa, es decir, de acuerdo a cómo yo hablo hacia ustedes, de acuerdo a cómo yo modulo el tono de voz, es como ustedes van a percibir qué es mi emoción en ese momento. ¿Cómo podríamos clasificar las emociones? Podemos clasificarlas en primarias y secundarias. Las emociones primarias son innatas y universales. Se cuentan en 6, ¿no? Y son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Serían emociones independientes de la cultura, estarían presentes en todos los individuos más allá de a qué cultura pertenecen. Y existen en esta continuidad filogenética, ¿sí? En esta continuidad a través de cómo la emoción permanece en la especie a través del paso de los años y de los cambios ambientales. Y también a través del cambio de los tipos de estímulos que van a provocarlas, ¿no? Además de las emociones primarias que les marcaba recién, tenemos las emociones secundarias, que son socioculturales. La culpa, el orgullo, la vergüenza, la felicidad y el amor podrían ser resultado de fusiones entre las emociones primarias y la significación. Ahí interviene más la cognición, porque van a tener también una significación y un procesamiento más complejo. Entonces, esto va a determinar que las emociones secundarias van a adquirir una infinidad de matices que tienen que ver con las influencias socioculturales que tengan para cada individuo o para cada cultura. Entonces, dependen de la adquisición de conocimientos en el seno de cada cultura. Y uno podría decir que es una cultura. Bueno, es el modo de percibir, de pensar y de sentir determinadas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Esto también, digamos, esta adquisición, este conocimiento que influye en las emociones secundarias, también está muy determinado por las vivencias en las familias de origen. Entonces, la fusión de estas emociones básicas con el procesamiento cognitivo va a dar una operación de orden superior que va a modificar las emociones que están biológicamente determinadas,
en muchos animales y que en los seres humanos están complejizadas a partir de la capacidad que tiene el ser humano de significar de manera distinta distintas situaciones estresantes, ¿no? Entonces, podemos decir que estas emociones secundarias son propias del ser humano y no de otras especies animales. Para poder entender el procesamiento de la información emocional, esto es muy importante porque muchas veces uno cuando escucha a los alumnos hablar de las teorías cognitivas, los alumnos no tienen acabadamente una diferenciación en lo que tiene que ver con el procesamiento racional y el procesamiento emocional. Acá estamos hablando del procesamiento emocional, el procesamiento de la información emocional. Y para eso vamos a tener que entender un poco cómo funciona ese procesamiento, cómo se procesan las emociones y cuál es la diferencia de nuestro procesamiento racional. Y hay una hipótesis que podemos utilizar, que se utiliza en neurobiología, para poder entender este procesamiento en paralelo. Y es la hipótesis del triple cerebro. La hipótesis del triple cerebro, el cerebro T1, habla de que a partir de la evolución de las especies, nuestro cerebro va a tener un cerebro rectilineano o homeostático, que comprendería el tronco cerebral, regula las funciones básicas para la supervivencia del organismo, su funcionamiento es autónomo y estereotipado. Conlleva pautas de comportamiento reflejas e inflexibles, ¿sí? En la parte más arcaica del cerebro, el cerebro reptil. Y después tenemos un cerebro que aparece ya en los mamíferos, que es el cerebro emocional o límbico, que va a sustentar la mayoría de los fenómenos emocionales y en otras especies, la de los mamíferos, va a también hablar de este cerebro emocional que permite las relaciones de apego. Es decir, estos primeros experimentos sobre las relaciones de apego que se hicieron con otros mamíferos, como los monos, por ejemplo, fueron posibles de hacer porque comparten con nosotros el cerebro límbico. La principal función del cerebro límbico sería la integración de la experiencia actual y reciente con los instintos básicos activados del cerebro reptil. Se obtendría un mecanismo de supervivencia menos autónomo, aunque también sería automático, que sería activado por estímulos ambientales, dotándonos de mayor capacidad para la interacción con el medio. ¿Qué quiere decir con esto? Que la estrategia de supervivencia de los reptiles es sobrevivir los más fuertes. En cambio, la estrategia de supervivencia de los mamíferos es la vida en manada, es decir, la relación de apego con otro individuo de la especie. Por último, el cerebro que conservan lo que nos distingue a los humanos es el cerebro neomamífero, o sea, el neocortical o racional. En los humanos, este cerebro ocupa el 76% del cerebro, es decir, es lo más importante que tenemos. Ahora les voy a mostrar una diapositiva donde vamos a ver el tamaño que tiene el neocórtex o el cerebro racional. Comprende las diferentes áreas neocorticales, filogenéticamente son áreas más recientes, son estructuras capaces de regular varias funciones y entre ellas la función emocional, creadas a partir, en el caso de la emoción, a partir de interpretaciones o que vamos a hacer, digamos, interpretaciones del ambiente que tienen como objetivo, además, como decíamos, de la homeostasis, van a tener como objetivo defendernos o ir hacia determinados objetivos. Esto hace que nuestro comportamiento sea mucho más flexible y pueda adaptarse mucho más a distintas situaciones ambientales. Bueno, les muestro en la diapositiva siguiente el cerebro T1 y van a ver el neocórtex y van a ver esto de que ocupa casi la tercera parte, más del 75%, o sea, las 2/3 partes del cerebro, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano o el tronco cerebral. Bueno,
Volviendo al cerebro límbico, al cerebro emocional, ¿cuáles son las principales estructuras? Estamos hablando de anatomía cerebral, después vamos a hablar de funcionalidad, que son dos cosas distintas, ¿no? Tenemos el núcleo amigdalino o la amígdala. El núcleo amigdalino es central en el procesamiento emocional. Está particularmente vinculado con las experiencias generadoras de miedo y de conductas aversivas. O sea, uno podría decir que la funcionalidad más grande que tiene es la de protección. Tenemos también el hipotálamo o los cuerpos mamilares, principal conexión con el sistema nervioso autónomo y endocrino vía hipófisis y centros toscoencefálicos. Es el rector de las expresiones motoras emocionales básicas. Ahora vamos a ver después cómo se relacionan todos. El hipocampo, o principal estructura asociada al aprendizaje y al condicionamiento y a la memoria espaciotemporal, cumpliendo un papel fundamental en el condicionamiento contextual. El área septal, o centum, vinculada al reforzamiento de las conductas de supervivencia, a la motivación sexual y al cuidado de la prole. Fíjense en cómo hay algunos lugares, localizaciones cerebrales que están a disposición de mantener conductas estereotipadas que permiten que no tengan que pensarse estos desarrollos conductuales o esta puesta en juego de determinadas conductas. El núcleo anterior del tálamo, que es el principal distribuidor de la información derivada de los estímulos emocionales hacia la corteza ventromedia frontal, hacia estructuras subcorticales como el hipocampo y la amígdala. Entonces, este núcleo anterior del tálamo permite derivar la información de los estímulos sensoriales hacia la corteza. ¿Por qué? Porque la corteza le va a dar significación a estos estímulos y esto es lo que va a permitir que haya una cierta modulación de los estados afectivos. Y vamos a concentrarnos ahora en la amígdala. La amígdala, como les decía, es la principal protagonista de las emociones. Principal núcleo cerebral relacionado, como les decía, con las respuestas de miedo. Estas respuestas están activadas de manera incondicionada por determinados estímulos que han adquirido un valor a lo largo de la filogenia de la especie. Esto es lo que explica, por ejemplo, el miedo infantil a la oscuridad, y no tan infantil, a veces algunos adultos todavía lo conservan, como algo que recibimos de la herencia filogenética. También el complejo amigdalino es central en el recuerdo de las experiencias de miedo y en el aprendizaje de nuevos estímulos a los que puede asociarse a través de las interconexiones con lo que les decía, con el hipocampo, aprendizaje, memoria, espacio-temporal, el córtex prefrontal que va a modular la expresión de estas emociones aprendidas. Es decir, fíjense cómo se empieza a complejizar la activación del complejo amigdalino. No solo se va a activar a partir de algunos estímulos peligrosos que están predeterminados o codificados, ahora vamos a explicar esto, sino que además se va a activar a través de la vinculación con el lóbulo frontal, el neocórtex, que modula y que va a dar distintas significaciones, o sea que puede haber otras experiencias problemáticas o peligrosas que van a producir la activación de la amígdala. Esto nosotros lo vemos claramente, por ejemplo, en el trastorno por estrés postraumático, cuando a partir de un hecho traumático el paciente empieza a tener constantes activaciones del sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces, algo muy importante es entender que el procesamiento de la información emocional se hace a través de dos vías, una vía corta y una vía larga. También la vía corta es llamada vía ascendente o de abajo hacia arriba y la vía larga es llamada descendente, desde arriba hacia abajo. Entonces, centralmente, y ahora vamos a la diapositiva que tiene el cuadrito que les voy a mostrar ahora, centralmente tenemos la amígdala, ¿no? Que es
el lugar donde se activa la alarma, ¿sí? Y podremos arrancar, ustedes lo tienen en un rectángulo en color naranja, con el estímulo sensorial. Entonces, una vía corta iría a partir del estímulo sensorial al tálamo sensorial y a la amígdala, activaría la amígdala de manera directa, produciría una activación a nivel de la corteza, del hipocampo o subcúmulum, y esto produciría una respuesta emocional, conductual, emocional y fisiológica, es decir, una vía corta que dispara rápidamente el sistema de respuesta. Y una vía larga, es decir, las dos vías se activan en este proceso justamente, valga la redundancia, de procesamiento emocional. Por eso digo, tengamos en cuenta esto para entender después la patología, ¿no? Entonces, otra vía sería a partir del estímulo sensorial, el tálamo sensorial, la corteza primaria, sensorial primaria, la corteza de asociación unimodal, vuelve ahí a la amígdala, va a la corteza de asociación polimodal, vuelve a la corteza del hipocampo y produce la respuesta emocional. Es decir, en una vía directa, corta, que activa la amígdala de manera directa, y de arriba hacia abajo en una respuesta más larga, más compleja, que incluye el procesamiento a través del neocórtex, que va a incluir ahí la significación. El autor que descubre estas dos vías a través de las cuales el cerebro procesa información se llamó Joseph Ledoux. Habla de una vía corta que procesa el estímulo amenazante, viaja por el tálamo sensorial y llega directamente a la amígdala, donde se genera la respuesta emocional, y una vía larga donde la información llega a la corteza cerebral, donde es evaluada y es enviada a la amígdala para generar una emoción. Quiere decir que ahí la corteza cerebral va a tener el poder de regular la emoción, ¿sí? Entonces la vía ascendente corta produce la activación, pero al encontrarse con el procesamiento en el neocórtex, esa información puede ser modulada. Es decir, lo que me activa en un primer momento tengo la capacidad de poder modularlo a partir de la participación del neocórtex. Entonces, lo que dice Ledoux es, en algunas ocasiones va a ser más adaptativo actuar sin pensar, y en otras va a ser más adaptativo reflexionar antes de actuar. Para eso tenemos el libro de Ledoux, El cerebro emocional, que podrían encontrarlo porque es un libro antiguo y es interesante para leer y entender esto con más profundidad. ¿Qué papel juega la memoria en las emociones? A ver, la memoria emocional es implícita. Es la rememoración de la activación emocional sin recuerdo consciente del evento que la disparó. Bueno, entienden ahora por qué Freud hablaba del inconsciente, porque él de alguna manera, en esta genialidad que tenía como médico neurólogo, podía percibir algo de un procesamiento sin conciencia, pero que producía una determinada emoción. Esta memoria emocional va a estar mediada por el sistema de memoria amigdalino, es decir, la memoria amigdalina es el reservorio de la historia emocional de un sujeto. Entonces va a haber una disociación entre conocimientos explícitos, el recuerdo consciente de la relación entre el estímulo y las consecuencias, e implícitos, que tiene que ver con la activación emocional hacia estímulos peligrosos. Esto es lo que justifica que los pacientes saben racionalmente que determinada cosa no debería darles miedo, sin embargo no pueden evitar percibir la respuesta de miedo. Esto tiene que ver con la activación que se produce a partir de la falta de conciencia del estímulo activador. Entonces, esta información va a salir de estos dos sistemas paralelos y va a ingresar en la memoria de trabajo, que es donde integramos la experiencia organizada para ver qué conductas instrumentamos. La memoria de trabajo es la que nos permite organizar qué vamos a hacer en determinada situación.
Entonces, ¿qué relación hay entre la memoria y las emociones? La activación paralela de estos dos sistemas, decíamos, puede dar lugar a interacciones recíprocas. Las memorias implícitas pueden activar las memorias emocionales y las activaciones emocionales pueden activar el sistema hipocámpico y evocar estímulos y situaciones asociadas a estas sensaciones. Fíjense, y volvemos a un cuadrito donde ustedes van a ver el estímulo actual, lo que está recuadrado en la filmina en color naranja. El estímulo actual es similar, pero no es el mismo estímulo que produjo la activación emocional original, pero ese estímulo va a apelar a la memoria emocional implícita, activando el sistema amigdalino, y esta situación emocional va a activar el sistema del hipocampo, que es el que nos permite relevar cuáles son los datos objetivos. ¿Se entiende? Esto es lo que hace que focalicemos la atención en función de los indicadores del peligro y no de los que compensan el peligro. ¿Se entiende? Y entonces esta memoria va a influir en la memoria de trabajo, ¿sí? Por eso les puse este cuadrito para que ustedes vean cómo este procesamiento en paralelo es el que nos permite pensar que deberíamos dudar de las emociones en una primera instancia, ¿no? Pero hay otro elemento que me parece importante a tener presente y es el que tiene que ver con el circuito de recompensa. Decíamos que la amígdala es la principal estructura del cerebro límbico que está encargada de almacenar la memoria emocional. Los aspectos objetivos de los hechos vividos, objetos, formas, paisajes, rostros, son almacenados en el hipocampo. ¿Se acuerdan en el cuadrito anterior cómo esta memoria implícita iba a ir a activar los recuerdos que estaban en el hipocampo? Pero esos aspectos emocionales asociados a las experiencias de miedo, agrado, placer o disgusto se almacenan en la amígdala. Por eso la amígdala constituye una sede de los recuerdos emocionales, albergando tanto nuestros recuerdos más felices y placenteros como los más dolorosos y los traumáticos. Ahora, es importante tener en cuenta que este sistema de recompensa, a su vez, está activado por la producción de dopamina. Es decir, que cuando nosotros vamos hacia un estímulo placentero, va a estar acompañado, esta búsqueda del estímulo placentero va a estar acompañado por un gran dosaje de dopamina. Esto es lo que justifica que cuando uno, en el enamoramiento, uno quiere encontrarse con la persona amada porque hay una gran producción de dopamina y esto también justifica las conductas adictivas. Y por eso también en el DSM-5 se incluye el juego patológico dentro de las conductas adictivas, porque el mismo juego patológico es el que activa el circuito de recompensa y la carga de dopamina que tiene el mismo, ¿no? Acá tienen otra filmina después que va a hablar del centro del placer y el centro de recompensa, que va a explicar un poco las conductas compulsivas y las adicciones. Es importante tener en cuenta la intensa sensación de placer que produce la activación de la dopamina, porque es la que también va a explicar las conductas compulsivas. Porque las conductas compulsivas producen no solamente un alivio en relación a la baja de la activación emocional, a la desactivación de la respuesta de miedo, sino también que esas conductas van a estar reforzadas por la satisfacción que producen. Bueno, ¿y qué relación tiene la corteza, que es lo que más importancia tiene para nosotros por ser seres humanos, es sumamente importante? ¿Qué importancia tiene la corteza en el procesamiento de las emociones? La corteza es la responsable de la expresión de las emociones y la ejecución de las expresiones faciales. Nos va a permitir la corteza la interpretación de esos cambios faciales, la comprensión de las situaciones emocionales, tanto las verbales, como decíamos, como las no verbales.
También va a permitir la regulación y la monitorización de las emociones. La corteza es la que permite la experiencia consciente de las emociones y es la que hace que tenga algún sentido la psicoterapia y todo lo que vamos a explicar en la última parte de esta clase en relación a cuáles serían las intervenciones, porque no olvidemos que es una clase sobre trastorno límite, para entender por qué determinadas intervenciones son efectivas en los pacientes con trastorno límite. Entonces, las estructuras prefrontales son las principales encargadas de organizar el comportamiento y la toma de decisiones, convirtiéndose así en el dispositivo de control del cerebro emocional. Fíjense en qué fundamental que es este dispositivo en la regulación emocional y en la comprensión de las situaciones complejas y en el comportamiento social adaptativo. Es la que hace el control de impulsos. Por eso cuando alguien tiene poco control de impulsos o es muy impulsivo, decimos que está frontalizado, ¿no? Siguiendo con este tema, me gustaría que pensáramos un poco qué tiene que ver o cómo se constituye la capacidad de regulación emocional, ¿no? Y esta capacidad de regulación emocional está en realidad determinada a partir del desarrollo temprano. Es por eso que uno normalmente encuentra que los pacientes con trastorno límite tienen situaciones de abuso, maltrato o abandono en edades tempranas. Tienen historia de núcleos familiares con mucha invalidación. Pero vamos a adentrarnos un poquito en este tema de la regulación emocional y el desarrollo temprano, ¿no? El proceso general a través del cual las conexiones neuronales son creadas, esta red de cableado que permite la respuesta emocional y a su vez el poder regular la emoción, son mantenidas y fortalecidas por la experiencia. Es decir, que es en el intercambio con el medio en el que una persona va a desarrollar estas habilidades de regulación emocional. Y se pueden señalar ahí dos procesos: los que actúan sobre la sinapsis, que son procesos que están preprogramados genéticamente, esto que decíamos que a partir de la filogenia todos los seres humanos van a nacer con una predisposición a responder a determinados estímulos de miedo o a determinados estímulos peligrosos, y hay otros que están más dependientes del entorno, que van a generar nuevas sinapsis que no están predeterminadas. Entonces, en el desarrollo temprano, las experiencias modulan la programación genética del bebé, lo que confirma la importancia de la estimulación temprana y la capacidad que tengan los cuidadores de regular a ese bebé para que después él pueda autorregularse o poder regularse a sí mismo en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, este momento en el desarrollo temprano es un periodo crítico para la maduración de esta experiencia, sobre todo en el hemisferio derecho, dominante en el procesamiento socioemocional de la información corporal. Es decir, que en las funciones de manejo del estrés y la autorregulación, este momento es determinante. El criador va a actuar en este sentido como un intermediario entre el medio ambiente y el sistema emocional del niño, que todavía es inmaduro, ¿no? ¿Qué dice Hofer? Dice: el regulador psicobiológico del sistema psicofisiológico inmaduro en el niño, que influencia directamente el crecimiento bioquímico y apoya la génesis de nuevas estructuras, regulando externamente la neuroquímica del cerebro inmaduro. Es decir, que los criadores serían como los soportes neurológicos que permiten ese periodo en el que el niño va a poder de a poco ir regulándose él a sí mismo. Entonces, el córtex prefrontal es el que actúa controlando al sistema nervioso autónomo y está implicado en la segregación de neuromoduladores que median los estados de arousal, haciendo que el bebé se implique en conductas derivadas del vínculo de apego. ¿Qué quiere decir esto? El arousal es el punto de activación. Así que cuando el niño se siente mal, ¿qué hace? Llora.
¿Qué busca con ese llanto? Busca que el cuidador lo consuele. Ese acto de consuelo es el que permite ir regulándolo y le permite a su vez al niño percibirse digno de ser regulado y a su vez él mismo intentar su regulación. El circuito dopaminérgico está en realidad implicado en las conductas exploratorias. Esto hace que el niño tenga una tendencia ahí a descubrir el mundo, pero cuando le ocurre algo o cuando ese mundo se vuelve hostil para él, tiene que poder contar con el cuidador que lo regule. Es decir, un niño, por ejemplo, gatea, se tropieza, se cae, no tiene mucha estabilidad, llora porque se golpea y le duele. Bueno, va a su cuidador y su cuidador, más que invalidar ese llanto, más decir, no llores, que no pasa nada, está todo bien, tenés que ser fuerte, no llores, que no es de hombre llorar. En vez de invalidar esa emoción, lo que hace es ayudar al niño a regularla. Y de esa manera le da valor a la emoción y le permite al niño que aprenda con el tiempo a regularse a sí mismo. Entonces, el cuidador es el regulador del sistema endocrino y nervioso del bebé. Por eso decíamos que es como el soporte inicial que va a permitir después a ese sujeto poder regularse a sí mismo. Y a su vez poder, no solamente desde un punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista fisiológico, empezar a generar las capacidades, desarrollar en ese sistema nervioso las capacidades de regulación que también tienen que ver con determinados compuestos neuroquímicos. Entonces fíjense en cómo el temperamento del niño en interacción con el ambiente y en la regulación que primero recibe como soporte de sus cuidadores es el que va generando su personalidad. Y en el caso del trastorno límite, esta incapacidad de autorregulación está tremendamente relacionada con la incapacidad de los cuidadores a regularlo, o lo que es peor, el abandono o las situaciones de abuso que lo desregularon en demasía ese niño, ¿no? Entonces decimos que las formas en que el cuidador modula las experiencias infantiles y el modo en que genera expectativas en el niño va a repercutir en áreas que controlan después el desarrollo afectivo. Por lo tanto, la capacidad posterior del niño de regularse autónomamente. Es decir, que no solo va a influir en una cuestión de percepción psicológica, sino que va a influir directamente en sus estructuras anatómicas. La expresividad del cuidador, y acá hay algo muy interesante, ¿no? Y es que la emoción, ¿se acuerdan que decíamos antes? Se expresa a través de gestos. Bueno, el niño empieza a leer en los gestos de sus cuidadores la aceptación y la tranquilidad, y a su vez empieza a desarrollar gestos o empieza a desarrollar actitudes que convocan a los criadores a regularlo. Esta es la interacción que se va dando, ¿no? Entonces las interacciones cara a cara con el adulto implican la liberación de neurotransmisores esenciales para el desarrollo de las neuronas del neocórtex. Fíjense qué importante, o sea, esta interacción con el cuidador es la que facilita el desarrollo de neuronas del neocórtex prefrontal, que es el responsable de la regulación emocional. En esta interacción, el bebé va a secretar opiáceos endógenos en respuesta a la estimulación socioafectiva, que son los responsables del placer en la interacción social. Es decir, fíjense en cómo que alguien tenga capacidad de vincularse, sentir placer en las relaciones interpersonales, está ligado con lo que pasó en las primeras interacciones con quienes lo cuidaban. No solamente desde un punto de vista psicológico y social, no solamente desde el punto de vista de la modulación de la conducta, sino también del punto de vista de las capacidades que va a tener esas neuronas, ese desarrollo neuronal del neocórtex. Entonces lo que dicen los autores es que la autorregulación del cerebro en desarrollo ocurre en el contexto de una relación con otro self, es decir, con otro cerebro. Esto es muy importante porque entre el niño y la madre hay una
corregulación o una co-desregulación. Por eso ahí también es muy importante la participación del padre como un tercero que ayuda a regular a la madre para que ella pueda regular al niño, ¿se entiende? O el contexto familiar o el contexto social, que ayuda a que la madre pueda regularse y a su vez pueda armar esta corregulación con el niño. El vínculo de apego, entonces, regula el aurusal fisiológico del bebé, decíamos, ¿no? Esta activación la va a regular el vínculo de apego a través de dos vías, la que genera dopamina, que es la hormona que permite ir hacia la búsqueda de las novedades, y el factor deliberador de corticotrofina, que influye en la segregación de endorfinas en la pituitaria y activa el sistema nervioso simpático, incrementando de este modo el aurusal y el nivel de actividad. La formación de un vínculo, de este vínculo, sincroniza y regula los ritmos biológicos del bebé, regulando el aurusal y minimizando el afecto negativo y maximizando las oportunidades del afecto positivo, que son las bases de la construcción del apego y las emociones asociadas. Es decir, que este vínculo de apego no solo tiene una función psicológica, tiene una función biológica, permite la regulación de las funciones del apetito, del sueño. Fíjense cómo todo el desarrollo infantil está absolutamente marcado por las interacciones con estos cuidadores. Quiere decir que parte de las características de los cuidadores, si son ansiosos, si son evitativos, si son dependientes, bueno, estas características van a influir en la regulación que pueda hacer después el bebé y en las características que tenga este bebé, ¿no? Quiere decir que no solamente hay una genética en juego cuando hay familias en sedosos, sino y además del modulado por ver cómo los padres se enfrentan a las situaciones estresantes, también hay un pobre desarrollo de aquellas localizaciones cerebrales o de aquellos neurotransmisores que permiten después la regulación emocional y la regulación de otras funciones vitales del niño, ¿no? Entonces, lo que sabemos hoy es que las relaciones tempranas de apego producen en esta etapa del desarrollo neuronal, tienen un impacto crítico en la organización del sistema límbico, especializado en el procesamiento emocional, en la organización del aprendizaje nuevo y la adaptación a los cambios rápidos del entorno. Es decir, que si en esta etapa el niño tuvo un buen sostén en relación a su desarrollo neuronal, va a poder tener mucha más capacidad de enfrentar los estresores ambientales. Entonces, esto muestra también que el sistema de apego va a ser un recurso permanente a la que el ser humano va a apelar para regular el estrés. Y va a apelar digamos, a las figuras de apego para tranquilizarse. Por eso es tan importante la validación y es tan importante la contención en cualquier vínculo emocional. Porque esto permite también bajar el nivel de aurosal o el nivel de activación y de estar mucho más libre para poder instrumentar las conductas necesarias para resolver los problemas. Entonces, repasando un poco, las emociones son respuestas a estímulos relevantes particulares para cada persona, que se reconocen como relevantes en función de dos procesos distintos de procesamiento. Un proceso corto, directo, que implica la amígdala, de forma directa, que es de abajo hacia arriba, y un procesamiento de arriba hacia abajo, que implica la significación, que implica la participación del neocórtex. Los dos procesos se van a dar de manera simultánea. El procesamiento ascendente no requiere procesamiento cognitivo o atribución a nivel superior. Las emociones son respuestas cableadas, están ya predeterminadas en nuestro sistema nervioso a partir de estímulos comunes que están estereotipados y que han sido, digamos, reconocidos de generación en generación y que están en relación con nuestro pasado evolutivo.
Ahora, resultan de la interacción de este sistema emocional basado en la biología y es un sistema de control que va a modular las respuestas emocionales. Esto que les contaba de lo importante del desarrollo temprano en esta adquisición de capacidades de regulación emocional. Es decir, que de desarrollo de estas capacidades vamos a poder inferir la capacidad de adaptación y respuestas más adaptativas que va a tener cada una de las personas, ¿no? ¿Qué se incluye en esta respuesta emocional? En esta respuesta emocional influyen los sistemas de percepción, el sistema atencional, la activación de la memoria asociativa y los conjuntos atribucionales, activación fisiológica, hormonal y neural. Respuestas de comportamiento tanto abiertas como observables como conductas más encubiertas, que incluyen la expresión de la emoción y la respuesta hacia el objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos sistemas van a estar influidos cuando hay desregulación emocional. Y piensen en un ejemplo. Cuando hablamos de la atención se va a dirigir hacia los indicadores de peligro y no va a tener en cuenta los indicadores que contrapesan ese peligro, en el caso de los pacientes ansiosos. Y esto alimenta la desregulación. La atribución, los conjuntos atribucionales, es decir, cómo alguien atribuye esta capacidad o incapacidad para enfrentar los peligros, lo que tiene que ver con el umbral de respuesta, que está directamente asociado con las hormonas que empiezan a secretarse y labilizan ese umbral de respuesta. Lo que quiero que intenten entender es cómo este proceso complejo y dinámico es un complejo que afecta, que está determinado por la inmadurez con la que nace un recién nacido, la capacidad de sus padres para enseñarle y ayudarlo a regularse como mediadores del ambiente y esta capacidad que va a desarrollar para enfrentar distintos estresores ambientales más adelante y de ir también hacia la novedad en función de la respuesta a estos estímulos que hacen que se incentive su curiosidad y su desarrollo temprano, ¿no? Entonces decimos que cualquier respuesta emocional depende de múltiples factores que están relacionados, por un lado, con la naturaleza del estímulo ascendente, bueno, cuál es este estímulo que aparece, el grado de pertinencia que tiene este estímulo, en términos de facilitación u un estímulo que vaya de manera opuesta a los objetivos, o la evitación de cualquier situación y de reglas sociales para responder. Es decir, el estímulo puede llevarnos hacia la acción, hacia la búsqueda determinada, la búsqueda de obtener placer o obtener determinada recompensa, o puede ser un estímulo que nos lleve a la evitación para evitar el peligro o evitar un daño. Ahora, fíjense en cómo esto, que está mediado por la significación y a su vez por la historia y por la memoria, es absolutamente particular en cada ser humano y además explicaría de alguna manera los trastornos mentales, ¿no? La visión evolutiva de la emoción sugiere condiciones antecedentes que son en gran parte estereotipadas. Esto que les decía, viene en nuestro cableado el miedo a determinadas cosas que ya de modo filogenético ya tenemos en nuestro código genético. También heredado de nuestra familia, tenemos cierta genética heredada de nuestra familia. Ahora, estos estímulos evolutivamente recurrentes, como la amenaza a la integridad física o la pérdida de objetos o los estados ricos en recursos, que reducirían la aptitud individual. Es decir, cómo esto lo que va a hacer es condicionar la búsqueda de la novedad, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de estrategias para resolver problemas, la creatividad de alguna manera. Y esto nosotros lo vemos mucho en la clínica porque aquellos pacientes que son más ansiosos suelen tener menos capacidad de regulación emocional, menos capacidad de resolver problemas y menos capacidad de creatividad, menos desarrollo de la creatividad.
Ahora, la activación de estas respuestas emocionales, aunque en gran medida está determinada por la biología, está abierta durante toda la vida a modificaciones significativas a través de dos cosas: el aprendizaje y el condicionamiento. En este sentido, digo, fíjense que hay un dato muy importante que es el condicionamiento, algo que en general nosotros los terapeutas cognitivos no tenemos en cuenta. Si bien puede haber similitudes generales en los estímulos antecedentes y las respuestas emocionales, según la teoría evolutiva, es importante tener en cuenta que existe variabilidad entre las culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que para una cultura puede ser importante y eso va a generar una variabilidad en relación a la respuesta, para otra cultura puede no serlo. Y definimos cultura, como decíamos antes, al conjunto de creencias, pensamientos o emociones o motivaciones que están validadas en ese contexto, ¿no? Las expectativas se fueron desarrollando en realidad como recursos adaptativos a las exigencias del medio, ¿no? Son como respuestas socioecológicas, en el sentido de que son favorables a la supervivencia de la especie. Ahora, y están de alguna manera en respuesta a lo que la historia de esta cultura tuvo que ir enfrentando. Ahora, el procesamiento de orden superior, el que es de arriba hacia abajo, es el que va incluyendo esta significación cultural, que es la que va a dar las características particulares para algún grupo distintas como para otro, ¿no? Entonces, el proceso, decíamos, de arriba hacia abajo, el proceso más largo de procesamiento de información, de emoción, va a ir generando nuevas emociones. ¿Se acuerdan que hablábamos podíamos hablar de sentimientos? La emoción pura más la cognición va a producir sentimientos como la culpa, como el amor, Y en este sentido, aquí ya van a participar los esquemas. En este procesamiento de orden superior, en este procesamiento descendiente de arriba hacia abajo, lo que van a participar son los esquemas. ¿Haciendo qué? Haciendo la evaluación, que es lo que nosotros ya sabemos, y asociaciones aprendidas, que son las que colorean la forma en que una persona percibe y por lo tanto responde a los estímulos del medio ambiente, ¿no? Y en parte esto se aprende a partir de la aculturación, es decir, de cómo esa cultura va generando una manera típica de significar esos estímulos, pero también son un producto de la historia del aprendizaje particular de ese individuo, que por otro lado no deja de ser también la cultura familiar, ¿no? Entonces, las personas someten los estímulos a una evaluación inconsciente y consciente que incluye la relevancia del evento en sí, cuán importante es para esa persona ese evento. La relevancia en función de los objetivos. Si yo voy a dar un examen y ese examen me genera mucha ansiedad, la respuesta que tenga va a estar en función de si me permite o no me permite cumplir con los objetivos y el placer que provea. Es decir, que yo puedo ser que para bajar mi ansiedad a corto plazo deje de dar el examen y genere un bienestar a corto plazo que a largo plazo va a ir en contra de mi objetivo, que era aprobar la materia, ¿no? Las implicaciones que tienen que ver con la probabilidad del resultado, la discrepancia entre las expectativas, la dirección hacia las metas y la urgencia en reaccionar. Esto es todo lo que hace a cómo someten las personas los estímulos a evaluación antes de reaccionar, y cómo esto incluye análisis conscientes e inconscientes, o sea que pasan rápidamente por la memoria de trabajo sin tener, ¿se acuerdan en el cuadrito que les mostraba antes? Sin tener mucha conciencia de esa asociación. Esto va a dar lugar al potencial de afrontamiento que tenga cada uno. Y la compatibilidad entre estándares internos que responden a estos estímulos de manera automática y los estándares más cognitivos externos, ¿no?
Y de esto podemos inferir que algunas emociones, especialmente las autoconscientes o las emociones llamadas morales, como el orgullo, la vergüenza, la culpa, requieren un proceso de evaluación social para generarlas. Estas emociones podríamos decir que están hipercognitizadas. Son complementos o modificaciones de un subconjunto básico de emociones derivadas de la evolución. Es decir, que los sujetos de hoy tienen unas emociones hipercognitizadas que no tenían los sujetos de la prehistoria, ¿no? Ahora, si pensamos, esta es una hipótesis biológica del procesamiento emocional, pero podría haber una hipótesis que estuviera más vinculada a hipótesis más a un conjunto atribucional específico y que todas estas construcciones hipercognitizadas de un sistema afectivo central básico responden en términos de valencia positiva o negativa. Entonces decimos, una visión más constructivista, digo, como para confrontar esta hipótesis biologicista, uno podría decir que una visión más constructivista habla de la interacción entre este procesamiento más básico, más primario, más heredado, más de respuesta a estímulos filogenéticamente aprendidos, en interacción con la presentación permanente del neocórtex como espacio cerebral para analizar al estímulo de manera consciente e inconsciente. Y fíjense cómo esto está inmediatamente relacionado con el desarrollo temprano de todas estas bases neuronales y las capacidades del niño, adquirir las capacidades del niño después para autorregularse, ¿no? Hay algunas investigaciones interesantes que nos muestran, por ejemplo, que la ira, el miedo y la tristeza se asociaron con una mayor actividad del ritmo cardíaco que el asco. La ira se asoció con la presión arterial diastólica, más alta que el miedo, y el asco se asoció con mayores aumentos de la conductancia de la piel que la felicidad. Digo, esto es muy importante a la hora de hacer estudios empíricos sobre las emociones, porque estos hallazgos nos permiten de alguna manera tener un elemento de medición para establecer el tipo de emoción. ¿Se entiende? El sistema de activación conductual está relacionado con la detección de la recompensa, mientras que el sistema de pánico está relacionado con la detección de las pérdidas, que son anatómicamente distintos. Es decir, que hay componentes o localizaciones cerebrales distintas para el sistema de recompensa, que yo se los mostraba en el dibujito anterior, y sustancias distintas que para el sistema de respuesta a las pérdidas o a la posibilidad de la pérdida, al miedo, ¿no? La respuesta de miedo. También podemos establecer sistemas auxiliares como el neuroendocrino. Recuerden que cuando la respuesta del miedo, cuando la percepción de probabilidad de la aparición del peligro se hace presente, cuando es significada o se anticipa, el complejo amigdalino le da una orden, se activa y manda una orden a las glándulas suprarrenales para que secreten adrenalina y cortisol. A esto se refiere cuando hablamos del sistema neuroendocrino que está relacionado con la respuesta de estrés general. Bueno, y también otra cosa que vamos a relevar es la expresión de las emociones, porque la expresión de las emociones está muy directamente ligada con la supervivencia de la especie, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista interaccional. Fíjense, hay algunas investigaciones que muestran que, por ejemplo, el asco y el miedo afectan el volumen de inhalación nasal, o sea que se inhala menos aire, y el tamaño del campo visual. Afecta el tamaño del campo visual. Y esto ustedes ya lo conocen. La visión túnel es una visión típica de cuando estamos enfrentando algún peligro y es la que nos permite focalizarnos
en los indicadores de peligro y poder huir o poder atacar, poder defendernos de manera más eficiente. También las expresiones faciales de las emociones permiten que en la manada podamos reconocer el miedo en el otro y advertir el peligro del que podríamos ser objeto, ¿no? Bueno, esto permitiría de alguna manera la expresión facial alentar o desalentar de alguna manera los comportamientos sociales que no serían tan adaptativos para comunicarnos con nosotros, ¿no?